Un poderoso arquitecto abandona a su esposa en su momento más oscuro. La reemplaza con una modelo más joven para completar su vida perfecta. Más tarde, ella le dijo, la persona que abandonaste ya no existe, y no te debe nada. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Él era el rey de la ciudad, celebrando su éxito. De repente ella entró, escoltada por un solitario multimillonario. Un hombre que podría arruinarlo con una sola llamada telefónica. ¿Era este el plan de venganza definitivo? ¿O algo mucho más devastador? Esta es la historia de cómo un imperio construido sobre mentiras se desmoronó, y de cómo una mujer forjó el suyo propio sobre la verdad. Antes de empezar, cuéntenos desde dónde nos están viendo en los comentarios. Siempre es fascinante ver desde qué partes del mundo nos sintonizan. Ahora, comencemos. La gala anual de Vance Architecture no era tanto una fiesta, sino más bien una coronación. Leo Vance estaba en el entresuelo de la reluciente sede de su firma. Contemplaba la escena con una satisfacción tan profunda que era casi serena. El edificio en sí era su obra maestra, un rascacielos retorcido de cristal y acero que había rediseñado el horizonte de la ciudad y que había cimentado su legado. Esa noche, el gran atrio estaba lleno de la élite de la ciudad. Había promotores con carteras de miles de millones de dólares, críticos de arte cuyas palabras podían crear o destruir carreras, y socialites que coleccionaban influencia como si fueran joyas. Y en el centro de todo estaba él. Se lo están creyendo todo, susurró Chloe Sterling. Sus dedos trazaban un ligero patrón en la manga de su esmoquín. Ella era deslumbrante. Una visión en seda esmeralda que se adhería a ella como una segunda piel. Su juventud no solo se reflejaba en su rostro sin arrugas, también en su optimismo brillante y sin complicaciones. Un marcado contraste con la vida que él había dejado atrás. Ella era una diseñadora de interiores en ascenso, y su relación era una obra maestra de sinergia en relaciones públicas, el brillante arquitecto y su hermosa musa artística. Les estamos dando un buen espectáculo, murmuró Leo. Su sonrisa nunca vaciló mientras cruzaba la mirada con un importante concejal de la ciudad y asentía sutilmente. Todo era una actuación. Lo había aprendido por las malas. La fuerza no era un estado interno. Era una percepción que uno cultivaba sin descanso. Su mirada recorrió la sala de nuevo, catalogando sus victorias. El proyecto de la Torre Sterling, el más ambicioso hasta la fecha, estaba a una semana de empezar su construcción. Acababa de conseguir la portada de Architecture Digest. Tenía a Chloe. Finalmente, había ganado de forma definitiva. El capítulo desordenado y lleno de dolor de su vida con Nena había terminado. Había cortado el cordón. Había amputado la extremidad que amenazaba con arrastrarlo a la oscuridad con ella. El divorcio había sido brutal, pero necesario. Necesitaba luz, progreso, un futuro que no estuviera atormentado por el silencio sofocante que había llenado su hogar. Ahora pensaba en Nena muy rara vez, y cuando lo hacía era con una lástima distante, casi clínica. La imaginaba en ese pequeño y lúgubre apartamento que había alquilado, rodeada de libros y de los fantasmas del pasado. Una mente brillante, un ingenio agudo, pero completamente incapaz de seguir adelante. Tenía que seguir adelante, por el bien de ambos, se había dicho a sí mismo. Una nueva oleada de fotógrafos se arremolinó en la base de la gran escalera. Sus flashes eran momentáneamente cegadores. «Alguien importante ha llegado», comentó Chloe, estirando el cuello. Leo siguió su mirada. Un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Quién podría acaparar tanta atención y eclipsar su momento? Esperaba una celebridad, quizás un político buscando una foto. Pero la multitud se abrió y un silencio se apoderó de la sala. No era un silencio ruidoso, sino uno denso y curioso. Y a través del hueco, ella caminó. Por un segundo, desorientado, el cerebro de Leo se negó a procesar la imagen. Vio a una mujer con un vestido color medianoche, confeccionado con una elegancia casi severa que resaltaba una fuerza que nunca había visto en ella. Su cabello oscuro, antes una melena salvaje en la que le encantaba hundir el rostro, estaba peinado de forma elegante y sofisticada.
Dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. Su rostro era el mismo, pero completamente diferente. La suave vulnerabilidad alrededor de sus ojos había sido reemplazada por una calma concentrada e inteligente. La sonrisa tímida que él recordaba había desaparecido. Su expresión era serena e indescifrable. Era nena, pero no lo era. El shock fue que un golpe físico que lo dejó sin aliento. Era como ver una fotografía en blanco y negro de alguien que conocías, y que de repente, imposiblemente, aparecía en un color vivo y sorprendente. Y entonces vio al hombre del que iba del brazo, Elias Thorne. Si Leo era un rey en el mundo de la arquitectura, Elias Thorne era un emperador de un vasto e invisible imperio, un solitario multimillonario que controlaba el transporte marítimo, la tecnología y los medios de comunicación. Lo hacía con una influencia silenciosa y aterradora. Rara vez hacía apariciones públicas. Thorne no buscaba el centro de atención. El centro de atención se reorganizaba a su alrededor. Era mayor, con una melena de cabello plateado y un rostro que parecía tallado en granito. Sus ojos contenían una inteligencia escalofriantemente plácida. Se movían por la sala no como invitados, sino como una fuerza gravitacional. Los susurros los seguían, una onda de conmoción y especulación. Nina Reyes con Elias Thorne. Leo sintió que la mano de Chloe se apretaba en su brazo. Leo, ¿quién es? No podía hablar. Su garganta era un nudo de hormigón. Observó a Nena, su nenina, la mujer que solía usar sus viejos suéteres y llorar con películas tristes. La mujer que había abrazado mientras ella lloraba por su pérdida compartida e inconfesable. Mientras ella se reía de algo que Elias Thorne le susurraba al oído, fue un sonido bajo y seguro. Un sonido que resonó en el atrio repentinamente silencioso. Sus ojos, oscuros y luminosos, finalmente recorrieron la sala y se posaron en él. No hubo un destello de dolor, ni un atisbo de anhelo. No había nada, solo una evaluación fría y distante, como un extraño mirando a otro extraño. En esa única mirada vacía, Leo Vance sintió como el reluciente suelo de cristal de su vida perfecta se agrietaba bajo sus pies. El centro de atención ya no estaba sobre él. La había seguido a ella, y en su resplandor vio por primera vez que el pasado que creía haber enterrado no estaba muerto. Había estado esperando, y acababa de llegar, escoltado por un hombre que podía reducir todo su mundo a cenizas. El hechizo se rompió tan rápido como se había creado. El murmullo ambiental de la gala se reanudó, pero su tono había cambiado. Ya no era un zumbido relajado de celebración, sino un frenético y eléctrico bullicio de chismes. Leo podía sentir cientos de pares de ojos moviéndose entre él en el entresuelo y la imposible pareja que acaparaba la atención cerca de la entrada. Él y Chloe ya no eran la atracción principal. Ahora eran un dato más en una historia mucho más fascinante. Leo, estás pálido como una hoja de papel, dijo Chloe. Su voz era tensa, con un nuevo y agudo matiz de ansiedad. ¿Es ella tu ex esposa? Él logró asentir con la mandíbula tan apretada que le dolía. Nenina. Decir su nombre se sentía extraño, como hablar un idioma que había olvidado hace mucho tiempo. Tenía que recuperar el control de la narrativa. Esta era su noche, su triunfo. No permitiría que su presencia fantasmal lo deshiciera. Enderezando su corbata, forzó una máscara de despreocupación urbana. Bueno, la ciudad es más pequeña de lo que crees. Vamos, vayamos a socializar. Necesitamos hablar con los Henderson sobre la oferta del muelle. Fue un intento transparentemente débil de enderezar el rumbo, y Chloe lo sabía. Su sonrisa era frágil mientras dejaba que la guiara por la imponente escalera. Su vestido esmeralda susurraba contra el mármol. Con cada paso, Leo sentía como si estuviera descendiendo a una arena. Todos los rostros que le habían sonreído momentos antes ahora tenían una nueva curiosidad depredadora. Olían sangre en el agua. Fueron interceptados a mitad de camino hacia el bar por Jonathan Finch, un arquitecto rival con una sonrisa perpetuamente engreída. Vance, menuda fiesta, bramó Finch, sus ojos moviéndose sin disimulo hacia Nina y Thorne. No sabía que todavía se llevaban tan bien. Thorne es un acompañante increíble para traer a la fiesta de tu ex. Vaya,
Somos adultos civilizados, Jonathan, respondió Leo, su voz peligrosamente suave, a diferencia de algunos. Alejó a Chloe, pero el daño ya estaba hecho. El encuentro había confirmado las sospechas de todos. Esto no era una coincidencia. Era una declaración. No podía evitarlo. Tenía que enfrentarla. Ignorarla sería una señal de debilidad, una admisión de derrota. Tomando 2 copas de champán de un camarero que pasaba, le dio una a Chloe, quien la tomó con mano temblorosa. «Quédate aquí un momento», dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Se movió entre la multitud, que se abrió para él como el mar rojo. Sintió 100 presiones diferentes a la vez. El peso de su reputación, el escozor de su orgullo, la visión confusa y desgarradora de la mujer que una vez conoció tan íntimamente, ahora convertida en una extraña. Elias Thorne lo vio venir primero. Los ojos del hombre mayor, de un gris pálido y penetrante, se encontraron con los suyos. No había animosidad en ellos, solo una evaluación tranquila y displicente, como si estuviera mirando un mueble medianamente interesante. Era infinitamente más insultante que la hostilidad abierta. Nena se giró entonces, su expresión indescifrable. «Nena», dijo Leo, forzando una sonrisa cordial, «me sorprende verte aquí». «Leo», respondió ella, su voz tan fría y pulida como el suelo de mármol. «Das la fiesta más comentada del año. ¿Por qué estaría en otro lugar?» No había sarcasmo en su tono, solo una simple declaración de hechos que de alguna manera logró herirlo profundamente. «Este es Elias Thorne», dijo ella, señalando al hombre a su lado. «Señor Thorne, un honor», dijo Leo, extendiendo la mano. Thorne la tomó. Su apretón fue firme, seco y breve. «Vance, impresionante edificio». Lo dijo con la misma inversión emocional que uno usaría para comentar sobre el clima. Fue un cumplido diseñado para sentirse como un desdén. «Y tú eres Chloe Sterling», dijo Nena. Sus ojos finalmente se movieron para reconocer a Chloe, que se había acercado, incapaz de mantenerse alejada. «He visto tu trabajo. Tu uso del color es muy audaz». «Gracias», logró decir Chloe, pareciendo completamente fuera de lugar. Era un arma en una batalla que no sabía que estaba librando, y de repente se enfrentaba a un acorazado. Los 4 se quedaron en un bolsillo de silencio sofocante, mientras la fiesta rugía a su alrededor. Era un cuadro del pasado y el presente. Una colisión de 2 mundos que Leo había luchado desesperadamente por mantener separados. Miró a Nena. La miró de verdad, buscando un destello de la mujer que había dejado. No vio nada, ni dolor, ni ira, solo una confianza plácida e impenetrable. El desequilibrio de poder era asombroso. Él, el anfitrión, el hombre de la noche, se sentía como un intruso en su propia celebración. Ella, el fantasma no invitado, tenía todas las cartas. «Bueno, no te quitaremos más tiempo», dijo Nena finalmente, un atisbo de sonrisa tocando sus labios mientras se volvía hacia Thorne. «Disfruta de tu noche, Leo. Es un logro notable». Y con eso se dieron la vuelta y se alejaron, fundiéndose de nuevo en la multitud, dejando a Leo y Chloe a su paso. La interacción había durado menos de 2 minutos, pero el campo de batalla se había redibujado. Chloe se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos por una comprensión incipiente y temerosa. «Ella no es lo que dijiste que era, Leo». «Ya no sé lo que es», dijo él, su voz apenas un susurro, mientras veía a Nena aceptar un vaso de agua de un camarero. Su postura irradiaba una elegancia y un poder que habían sido forjados en un fuego que él había iniciado. Le había dicho a Chloe y a sí mismo que había dejado a Nena porque era débil, porque su dolor los estaba ahogando a ambos, pero al mirarla ahora se enfrentaba a una nueva y aterradora posibilidad. Quizás el débil siempre había sido él. La gala terminó, pero el silencio que siguió a Leo a casa fue más fuerte que cualquier aplauso. Él y Chloe se habían movido por el resto de la noche como autómatas, con sonrisas fijas y conversaciones vacías. El aire entre ellos en el viaje en coche de vuelta a su ático crudamente minimalista estaba cargado de preguntas no formuladas. Chloe fue directamente a la habitación de invitados, una declaración silenciosa y condenatoria.
Dejó a Leo solo en la vasta sala de estar iluminada por la luna, que una vez se sintió como una fortaleza de éxito y ahora parecía una jaula vacía e impecable. Se sirvió un whisky, el líquido ámbar atrapando las luces de la ciudad, pero no lo bebió. Se paró frente a los ventanales del suelo al techo, mirando la metrópolis que había intentado conquistar. Esta noche sentía que se burlaba de él. Su mente, en contra de su voluntad, no revivía la gala, sino los años anteriores. Los recuerdos llegaban en fragmentos agudos y dolorosos. Vio a Nená en su primer apartamento, un desorden caótico y alegre de libros y pinturas a medio terminar. Su rostro manchado de carboncillo mientras se reía de uno de sus chistes tontos. La recordó encorvada sobre su portátil a las 3 de la mañana, persiguiendo una pista para un artículo de investigación con una tenacidad feroz que lo había intimidado y emocionado a la vez. Ella era una fuerza de la naturaleza entonces, vibrante y viva. Él había sido el constante y ambicioso. Ella había sido la brillante y apasionada. Juntos se habían sentido invencibles. Luego vino el ascenso. Su firma despegó. Compraron una hermosa casa de piedra rojiza. Se suponía que la vida sería perfecta. Decidieron formar una familia y fue entonces cuando comenzó el silencio. El primer aborto espontáneo fue una tragedia que prometieron enfrentar juntos. El segundo fue una devastación silenciosa que dejó una fisura en sus cimientos. Las citas con el médico, el lenguaje clínico y susurrado de la infertilidad, reserva ovárica disminuida, baja probabilidad, se convirtieron en la nueva banda sonora de sus vidas. La alegría se desvaneció, reemplazada por un agotador ciclo mecánico de esperanza y desesperación. Leo recordó la noche en que todo se hizo añicos. Habían recibido los resultados finales y concluyentes de la última ronda de fecundación in vitro. Fracaso, completo e irreversible. Había llegado a casa y encontrado a Nená en el cuarto del bebé. Lo habían pintado de un esperanzador amarillo sol. Ella no estaba llorando. Simplemente estaba de pie en medio de la habitación, con la mano apoyada en la cuna vacía, su expresión completamente ausente. Se acabó, Leo, había susurrado, sin mirarlo. Él, que construía monumentos de fuerza con hormigón y acero, no pudo soportar verla rota. Era un espejo que reflejaba su propio y aplastante sentido de fracaso, de insuficiencia. Era un hombre que diseñaba futuros, y ni siquiera podía construir el que más importaba. Podemos adoptar, había dicho, su voz sonando hueca y falsa incluso para sus propios oídos. Estaba ofreciendo una solución, un plano, cuando lo que ella necesitaba era una mano que la sostuviera entre los escombros. Ella finalmente se había vuelto hacia él, con los ojos llenos de un dolor tan profundo que parecía una acusación. «No lo entiendes», había dicho, con la voz ronca. No solo quería un bebé, quería nuestro bebé. Quería sentirlo, ser parte de él. Y ahora solo hay este vacío. Él no podía soportar el vacío. Lo aterraba. Era un fallo en el diseño. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a dibujar nuevos planos. Se lanzó a su trabajo con un frenesí desesperado, trabajando jornadas de 18 horas, teniendo reuniones en otras ciudades. Llenó su vida de ruido y movimiento para ahogar el silencio en casa. Se dijo a sí mismo que estaba proveyendo, asegurando su futuro, pero estaba huyendo. La había dejado poco a poco mucho antes de hacer las maletas. Dejó de preguntarle cómo estaba. Se apartaba de su contacto. Su silenciosa tristeza se sentía como un juicio sobre su incapacidad para arreglarlo. Empezó a resentirla por ello, por ser un recordatorio viviente de su fracaso compartido. La conversación final fue brutalmente civilizada. Le dijo que no era feliz, que se habían convertido en personas diferentes, que se estaban frenando mutuamente. Todo eran eufemismos educados y sin sentido para la fea verdad. Tu dolor es demasiado pesado para mí. Quiero ser feliz, y tú eres la encarnación de mi infelicidad. Ella no había luchado. Simplemente lo había mirado con esos ojos cansados y sabios, y había dicho, entiendo. Se había ido, y en cuestión de meses había conocido a Chloe. Brillante, alegre y sin complicaciones Chloe, cuya única ambición
era diseñar espacios hermosos y ser vista en las fiestas adecuadas. Ella era el antídoto para Nena. Era una nueva capa de pintura sobre las paredes manchadas de agua de su pasado. De pie en su ático ahora, con el whisky intacto en la mano, Leo sintió una ola de autodesprecio tan intensa que lo mareó. No había dejado a una mujer débil. Había abandonado a su compañera en medio de una zona de guerra porque era un cobarde. Había huido del fuego y ella se había visto obligada a arder o a forjarse en algo nuevo entre las llamas. Esa noche había visto en qué se había convertido. El acero en su columna vertebral, la compostura en su mirada. No era un regalo de Elias Thorne, era un arma que ella misma había forjado en el silencio y el vacío en el que él la había dejado. Y por primera vez, Leo Vance, el maestro arquitecto, miró la vida que había construido y se dio cuenta, con una certeza nauseabunda, de que sus cimientos estaban podridos hasta la médula. El viaje desde la gala fue silencioso, pero era un silencio cómodo, a diferencia del que asfixiaba a Leo en su ático al otro lado de la ciudad. Nina Reyes apoyó la cabeza en el cuero frío del Bentley de Elias Thorne, las luces de la ciudad pintando rayas fugaces en su rostro. La adrenalina de la noche comenzaba a desvanecerse, dejando un dolor familiar y silencioso en su lugar. ¿Estás bien?, preguntó Elias, su voz un murmullo grave que nunca parecía exigir una respuesta, solo ofrecer el espacio para una. Estoy bien, dijo Nena, y se sorprendió al descubrir que era mayormente cierto. Fue menos de lo que esperaba, y más. Elías asintió levemente, con complicidad. Es más pequeño de lo que recuerdas, ¿verdad? Siempre lo son una vez que estás fuera mirando hacia adentro. Eso era precisamente. Leo, que una vez había sido todo su mundo, un titán a sus ojos, ahora solo parecía un hombre con un traje caro, tratando desesperadamente de convencer a todos de su propia importancia. El poder que proyectaba era una cáscara vacía. Lo había visto esa noche, y saberlo era a la vez liberador y profundamente triste. Su relación era objeto de intensa especulación, lo que a Elias le venía perfecto. La verdad era mucho menos escandalosa y mucho más profunda. No la había encontrado en un bar glamoroso o en una subasta de la alta sociedad. La había encontrado, metafóricamente hablando, en un cementerio. Un año después del divorcio, Nena estaba a la deriva. El acuerdo de Leo era suficiente para vivir, pero no tenía una vida en la que gastarlo. Su carrera en el periodismo de investigación era un recuerdo lejano, se sentía vacía, un fantasma en su propia piel. Para sentir algo, para conectar con algún tipo de estructura, había empezado a escribir de nuevo, pero no los reportajes contundentes de su pasado. Aceptó trabajos como freelance, escribiendo obituarios para un pequeño y respetado periódico local. Encontró un extraño consuelo en ello, en relatar las vidas de otros, sus amores, sus logros, sus tranquilos momentos cotidianos. Puso toda su habilidad en ello, creando hermosos y conmovedores tributos a extraños. Uno de esos extraños era un contable tranquilo y modesto y que había trabajado para una de las empresas subsidiarias de Elias Thorne durante 40 años. Días después de su publicación, recibió un correo electrónico. El remitente era E. Thorne. El mensaje era simple. Usted escribió sobre mi empleado, Henry Gable. Vio al hombre, no solo los números. Me gustaría conocerla. Se reunió con él en una polvorienta biblioteca privada que olía a papel viejo y cuero. No era el depredador corporativo despiadado que los medios retrataban. Era tranquilo, observador y poseía una mente de una claridad asombrosa. Le preguntó sobre su vida, su trabajo, su pasado. Ella, para su propia sorpresa, le contó todo. La carrera que había sacrificado, el dolor aplastante, el divorcio. Habló sin lágrimas, con voz plana y distante, relatando la historia como si le hubiera sucedido a otra persona. Cuando terminó, él no le ofreció lástima. Le ofreció una proposición. El dolor es un crisol, había dicho, con sus ojos pálidos fijos en ella. O te rompe o quema lo no esencial. Creo que tú has sido refinada. Esa periodista que eras todavía está ahí, pero ahora es más fuerte, más aguda.
Le explicó su motivo. Estaba lanzando una nueva fundación de medios independiente dedicada al periodismo de investigación profundo y de largo formato, libre de influencias corporativas. Lo llamó el Proyecto Verity. No le estaba ofreciendo un trabajo. Le estaba ofreciendo una división entera para construir desde cero. ¿Por qué yo? Había preguntado ella, desconcertada. Porque sabes cómo encontrar la historia debajo de la superficie, había respondido él. Y porque el mundo está dirigido por hombres como tu ex marido, hombres que construyen hermosas fachadas para ocultar la podredumbre interior. Quiero financiar a personas que no tienen miedo de mirar la podredumbre. Fue un salvavidas. Más que eso, fue un propósito. Había volcado cada gramo de su ser en ello. Elías fue un mentor, un patrocinador, un aliado formidable. Exigía excelencia y le daba autonomía absoluta. Le enseñó sobre el poder, no del tipo ruidoso y performativo que Leo perseguía, sino del poder estructural silencioso que movía mercados y moldeaba políticas. La aparición de esa noche en la gala había sido idea suya. Es hora, había dicho simplemente, no para la venganza, para el reingreso. Necesitas volver a ese mundo en tus propios términos, para que puedas verlo por lo que es y para que ellos puedan verte por quién eres. También tenía un motivo secundario, más estratégico. El promotor que Leo estaba cortejando para su proyecto de la Torre Sterling, un hombre llamado Robert Prescott, era alguien que Thorne sabía que era corrupto. La compañía de Prescott tenía un historial de tomar atajos, explotar a los trabajadores y estaba vinculada a un esquema de lavado de dinero en el extranjero. La propia gente de Elias estaba investigando en silencio. Prescott es un pavo real, le había dicho Elias. Pero es uno tímido. Le aterra el escrutinio real. Nuestra presencia aquí esta noche, juntos, será una señal para él. Lo pondrá nervioso. Un hombre así no puede permitirse estar en la órbita del proyecto Verity. Ahora, en el coche, Nena lo procesaba todo. Entonces, esto no era solo por mí, ¿verdad? 50% por ti, dijo Elias, una rara y leve sonrisa tocando sus labios. 50% una jugada de negocios calculada. Las mejores empresas en la vida son aquellas donde el principio y el pragmatismo se alinean. Nina miró por la ventana. Había entrado en esa gala esperando sentir una tormenta de emociones. Dolor, ira, arrepentimiento. En cambio, sintió una calma profunda y clarificadora. No era Nenina Vance, la exesposa rota. Era Nenina Reyes, la directora del proyecto Verity. Su pasado con Leo no era una fuente de vergüenza. Era el crisol que la había forjado. Y Elias Thorne no la había salvado. Simplemente había abierto una puerta y reconocido que ella era lo suficientemente fuerte como para atravesarla por sí misma. La mañana después de la gala, el boletín de negocios más influyente de la ciudad llegó a las bandejas de entrada de sus 10,000 suscriptores. No abría con el triunfo arquitectónico de Leo, sino con una foto granulada de Nina Reyes y Elias Thorne con el pie de foto. La doctrina Thorne, la sorpresiva aparición del multimillonario solitario en la gala de Vance, señala un nuevo escrutinio del mercado. El artículo era breve, especulativo, pero devastadoramente efectivo. Pintaba la presencia de Thorne no como una visita social, sino como un movimiento estratégico. Insinuaba que su nueva y misteriosa empresa de medios, el Proyecto Verity, dirigida nada menos que por Nina Reyes, había puesto su mira en el floreciente sector inmobiliario de la ciudad. Leo lo leyó en su teléfono. Las palabras se volvían borrosas ante sus ojos. Le temblaba la mano. Su equipo de relaciones públicas ya estaba en modo de control de daños, pero era como tratar de tapar una presa con chicle. La primera llamada llegó a las 9:05 de la mañana. Era Robert Prescott, el promotor de la Torre Sterling. Leo, ¿qué demonios fue eso de anoche? La voz de Prescott, generalmente un barítono seguro, era tensa y aguda. No me dijiste que tu exesposa trabajaba para Elias Thorne. No lo sabía, Robert, dijo Leo, tratando de mantener la voz firme. Esto es tan sorprendente para mí como para ti. Una sorpresa. Mis inversores me están llamando, Leo. Están asustados. Thorne no va a fiestas.
Cuando aparece en algún lugar es por una razón. Y su nuevo proyecto favorito es una especie de organización de periodismo de investigación dirigida por la mujer que dejaste. Esto se ve mal. Parece un ataque dirigido. Es personal, Robert. Eso es todo. No tiene nada que ver con el proyecto, insistió Leo, pero sus palabras sonaban huecas. No existe lo personal cuando tratas con un hombre como Thorne, espetó Prescott. Necesito que arregles esto. Asegúrame que no vamos a ser objeto de algún reportaje de investigación. Tengo cláusulas en mis contratos sobre prensa negativa. Necesitas controlar a tu exesposa. La línea se cortó. Controlar a tu exesposa. La frase resonó en la cabeza de Leo, arrogante y despectiva, y sin embargo lo llenó de un pavor frío. ¿Cómo podría controlar a la mujer que vio anoche? Estaba completamente fuera de su alcance, de su influencia. Entró en su oficina, ladrando órdenes a su personal, proyectando un aura de control que no sentía. Toda su mañana fue una serie de llamadas de pánico, tranquilizando a inversores y mintiendo descaradamente. Encontró a Chloe en su oficina alrededor del mediodía, mirando la maqueta en miniatura de la Torre Sterling que estaba en un pedestal en la esquina. Parecía como si no hubiera dormido. Mi padre me llamó, dijo, sin darse la vuelta. Su padre era un socio menor en la firma de desarrollo de Prescott. Estaba preocupado. Es un malentendido. Me le estoy encargando de ello, dijo Leo bruscamente, aflojándose la corbata. Chloe finalmente se volvió para mirarlo. La luz brillante y adoradora había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una desilusión fría y calculadora. ¿Lo estás haciendo? ¿O simplemente te estás dando cuenta de que no eres la persona más poderosa en cada habitación a la que entras? La acusación lo golpeó como una bofetada física. Eso no es justo, Chloe. ¿No lo es? Replicó ella, su voz temblando ligeramente. Me dijiste que era frágil, una cosita triste de la que tuviste que escapar. Pintaste esta imagen de ti mismo como el héroe de tu propia historia, el hombre que valientemente siguió adelante. Pero esa mujer de anoche no era frágil, Leo. Parecía que podría romperte sin mancharse el lápiz labial. La cruda verdad de sus palabras lo silenció. Ahora soy parte de esto, ¿verdad? Continuó Chloe, señalando la opulenta oficina. Soy la nueva amante, el símbolo de tu gran nueva vida. Pero, ¿qué pasa cuando la narrativa cambia? ¿Qué pasa cuando todos empiezan a verte no como el hombre que escapó, sino como el hombre que se ganó una enemiga poderosa de su propia esposa? ¿Dónde me deja eso a mí? No solo estaba herida, estaba asustada. Había atado su carro a su estrella, creyendo que era la más brillante del cielo. Ahora veía la sombra de un planeta mucho más grande eclipsándola, y estaba aterrorizada de quedarse en la fría oscuridad. Construí esta empresa de la nada, dijo Leo, su voz baja e intensa, en un intento desesperado por reafirmar su dominio. No dejaré que ella o Thorne la pongan en peligro por una pequeña venganza personal. Todavía no lo entiendes, dijo Chloe con una risa triste y amarga. ¿Crees que esto se trata de ti? La abandonaste después de perder un hijo, Leo. Eso no es un pequeño problema personal. Quizás esto no es una venganza. Quizás esta es simplemente su vida. Una vida que construyó después de que tú destruyeras la primera. Y resulta que es una vida mucho más grande e impresionante que la tuya. Recogió su bolso del sofá de cuero. Creo que necesito quedarme en mi propio apartamento por un tiempo, dijo en voz baja. Necesito pensar. Salió, el clic de la puerta al cerrarse resonó en la cavernosa oficina. Leo se quedó solo, mirando la maqueta de su logro supremo, la Torre Sterling. Un monumento a su ambición, su visión, su poder. Por primera vez parecía frágil, como el juguete de un niño que una mano descuidada podría barrer a un lado. Las grietas en su vida perfecta ya no eran invisibles. Eran abismos, y él estaba de pie al borde de uno, mirando hacia una aterradora caída libre. Las oficinas del proyecto Verity eran la antítesis de Vance Architecture. Ubicadas en un almacén de ladrillo rojo reconvertido en una parte menos de moda de la ciudad, el espacio era abierto, funcional y vibraba con una energía tranquila y concentrada.
No había suelos de mármol ni esculturas pretenciosas, solo filas de escritorios sencillos, pizarras blancas cubiertas de garabatos frenéticos y el constante murmullo bajo de teclados y voces decididas. Este era el reino de Nená, construido no sobre la estética, sino sobre el propósito. Estaba de pie a la cabeza de una larga mesa de conferencias, dirigiendo una reunión para proponer una nueva investigación. Su equipo, una mezcla de jóvenes reporteros hambrientos y veteranos experimentados que había sacado de su retiro, escuchaba atentamente. Estaba en su elemento aquí, aguda, incisiva, guiando la conversación con mano experta. Estaba diseccionando una compleja red de empresas fantasma y acuerdos de terrenos públicos, con la mente clara y enfocada. Leo Vance y el brillante mundo de la gala se sentían a 1 millón de kilómetros de distancia. Pero el pasado nunca se iba del todo. Era solo equipaje, y algunos días pesaba más que otros. Más tarde esa noche, mucho después de que su equipo se hubiera ido a casa, Nena estaba limpiando una vieja carpeta digital en su portátil personal, una tarea que había estado evitando durante años. Estaba etiquetada simplemente como borradores. Era un cementerio digital de artículos inacabados, ideas a medio formar y desahogos emocionales del período más oscuro de su vida. Su cursor se detuvo sobre el nombre de un archivo. Carta para L, versión final 3. Su corazón dio un golpe doloroso. No había abierto este documento en más de 2 años. Debería haberlo borrado hace mucho tiempo. Era una reliquia de una persona diferente, un fantasma que no quería entretener. Pero esta noche, por alguna razón, sintió una atracción. Quizás fue ver lo poco que había cambiado, lo que la hizo sentir curiosidad por cuánto había cambiado ella. Hizo clic para abrirlo. Las palabras llenaron la pantalla, crudas y sin pulir. Una transmisión directa desde las profundidades de su dolor. Leo, son las 3:17 de la mañana. Sé que odias que trabaje hasta tan tarde. Nada bueno pasa después de la medianoche, siempre dices. Pero no puedo dormir. El silencio en esta casa es algo físico. Me oprime. Sigo pensando que si me quedo perfectamente quieta, oiré tu llave en la cerradura o tus pasos en las escaleras. Pero no hay nada. Estoy tratando de entender. Sigo repasando nuestra última conversación en mi cabeza, buscando una pista que me perdí. Dijiste que nos habíamos distanciado. Dijiste que no eras feliz, pero se siente más grande que eso. Se siente como si hubieras mirado nuestra vida, los restos de nuestro sueño, y hubieras decidido que yo era parte de los restos. Algo que debía ser despejado para que pudieras construir algo nuevo. ¿Era tan difícil mirarme? ¿Era mi tristeza tan repulsiva? Sé que no era yo misma. Me sentía como una extraña en mi propio cuerpo. Algunos días, solo respirar parecía un esfuerzo monumental. Pero eras la única persona que pensé que se quedaría en las trincheras conmigo. Nunca pensé que serías tú quien ondeara una bandera blanca y abandonara el campo de batalla, dejándome rodeada. Miro el cuarto amarillo del bebé. No he podido pintarlo. Se siente como un sacrilegio. Fue lo último que construimos juntos. Era nuestra esperanza solidificada en color. Ahora es solo una habitación, un monumento a lo que perdimos. Lo que perdimos, Leo, no lo que yo perdí. Era nuestro. El dolor era nuestro, pero me lo entregaste todo como si fuera una maleta pesada que ya no querías cargar. Y luego te fuiste, libre y sin cargas. Ya no sé quién eres. Y creo que la parte más aterradora es que no creo que tú sepas quién soy yo tampoco. Ves a una mujer rota y triste. No ves a la persona que todavía está aquí dentro gritando por salir. No ves la lucha. Espero que encuentres la felicidad que buscas. De verdad lo espero. Pero me pregunto si alguna vez te darás cuenta de que la felicidad no es una estructura que puedas construir. Es un jardín que tienes que cuidar, incluso cuando la tierra es estéril y el cielo es gris. Abandonaste nuestro jardín, nena. Las lágrimas picaron en sus ojos, calientes y agudas. No había llorado por él en mucho, mucho tiempo. No eran lágrimas por el hombre que era ahora, sino por el hombre que había sido, y por la mujer que lo había amado tanto
que había escrito su nombre en cada plano de su futuro. Cerró el documento. No lo borró. Era parte de su historia. La mujer de la gala, la líder del proyecto Verity, no existía sin la mujer que escribió esa carta. Su fuerza no era la ausencia de heridas, era el tejido cicatricial que había crecido sobre ellas. Fuerte y resistente, había luchado sola en el silencio, había luchado por su propia supervivencia y había ganado. Elías no le había dado fuerza, simplemente había reconocido la fuerza que ya poseía. El dolor en su pecho era real, pero era un dolor fantasma, el recuerdo de una amputación. La extremidad ya no estaba. Había aprendido a vivir sin ella. De hecho, había aprendido a correr. Y mientras apagaba su ordenador y salía al aire fresco de la noche, Nina Reyes supo con una certeza que se asentó en lo más profundo de sus huesos que nunca, jamás, miraría hacia atrás. 2 semanas después de la gala, el mundo de Leo se había encogido. El proyecto de la Torre Sterling estaba paralizado indefinidamente. Robert Prescott no devolvía sus llamadas. Los inversores se estaban retirando, asustados por la mera sombra de Alias Thorne. El murmullo en torno a su firma había pasado de la admiración a la especulación morbosa. Se sentía como un barco que hacía agua, achicando frenéticamente con una cucharilla. Chloe no había vuelto. Habían tenido algunas llamadas telefónicas forzadas y dolorosas, que siempre terminaban en el mismo punto muerto. Ella no podía estar con un hombre cuyos cimientos se estaban agrietando, y él no podía admitirlo. Desesperado, Leo hizo lo único que sentía que le quedaba por hacer. Llamó a la oficina de Nena. No preguntó por ella. Dejó un mensaje con su asistente. Leo Vance, necesito hablar con ella. Es importante. No esperaba una respuesta, pero al día siguiente, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Parque Westfield, La Fuente, 4 de la tarde hoy. No llegues tarde. Era una citación fría e impersonal y hirió su orgullo, pero sabía que tenía que ir. El Parque Westfield era un espacio neutral, un lugar de una época anterior a que sus vidas se complicaran. Solían pasear por allí en las perezosas tardes de domingo en los primeros años de su matrimonio. La elección del lugar parecía deliberada, un sutil recordatorio de lo que había tirado por la borda. Llegó primero, con las manos metidas en los bolsillos de su caro abrigo, luciendo completamente fuera del lugar entre las madres que empujaban cochecitos y los ancianos que jugaban al ajedrez. Se sentía como un nervio expuesto y en carne viva. Ella llegó exactamente a las 4, no con un vestido de gala, sino con unos sencillos pantalones de sastre y un suéter de cachemira. Parecía ella misma de nuevo, pero una versión de sí misma más nítida, más definida. No ofreció un saludo, solo se paró frente a él, con las manos en sus propios bolsillos, su expresión tranquila. «Querías hablar», dijo. No era una pregunta. «Nina, yo...» Había ensayado una docena de discursos, pero ahora, frente a su desconcertante compostura, las palabras se le atascaron en la garganta. «Lo siento». Salió sonando débil, patético. Ella solo lo miró, con la mirada firme. «¿Lo sientes por qué, específicamente, Leo? Porque la lista es bastante larga. ¿Sientes haberte ido por cómo te fuiste? ¿O sientes que tu vida se está desmoronando porque resulta que encontré un nuevo trabajo?» La franqueza de aquello fue como un cubo de agua helada. «No es por el proyecto», mintió, y ambos lo sabían. «Es por nosotros, por lo que pasó. Fui un cobarde». «Sí, lo fuiste», asintió ella sin emoción alguna. «¿Qué más hay de nuevo?» Él se estremeció. «No pude soportarlo. El dolor, tu dolor, era demasiado». Por primera vez, un destello de algo crudo y ardiente apareció en sus ojos. «Mi dolor», dijo, su voz bajando a un tono bajo y peligroso. «¿Creías que lo estaba disfrutando, Leo? ¿Creías que quería ser esa persona, esa cáscara vacía? Era nuestro dolor. Se suponía que era nuestra carga, pero me hiciste llevarla sola». «Lo sé», susurró él,
su propia vergüenza un peso pesado en su pecho. Lo sé y lo siento. No, no lo sientes, dijo ella, dando un paso más cerca. La furia silenciosa que irradiaba era más intimidante que cualquier discusión a gritos. No sientes lo que hiciste, sientes las consecuencias. Estás aquí porque tu gran y brillante proyecto se está desmoronando. Y crees que tengo una varita mágica para arreglarlo. Crees que Thorne retirará a los perros si se lo pido. Estás aquí para controlarme. No tenía defensa porque ella tenía razón. Su disculpa era egoísta, una jugada desesperada para salvarse a sí mismo. No hay perros, Leo, continuó ella, su voz suavizándose ligeramente, pero con un filo de acero. Elías no te está atacando. No le importas lo suficiente como para atacarte. Está investigando a Robert Prescott porque Prescott es un ladrón. Tú simplemente estabas a su lado. Hiciste una mala apuesta. Construiste tu obra maestra en terreno corrupto. Una metáfora adecuada, ¿no crees? Él la miró fijamente. La devastadora verdad de su situación finalmente se derrumbó sobre él. No era una venganza, era peor. Era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Era insignificante. Vine aquí hoy porque quería mirarte a los ojos y decirte esto, dijo Nena, su voz ahora completamente tranquila, todo el fuego extinguido, dejando solo una fría resolución. La persona que abandonaste ya no existe. La lloré junto con todo lo demás que perdimos. La mujer que está frente a ti ahora no es tu esposa, no es tu pasado. Y no te debe nada, ni una explicación, ni perdón, y ciertamente no su ayuda. Mantuvo su mirada por un largo momento, y en sus ojos él no vio odio, sino una profunda y final indiferencia. Fue el corte más cruel de todos. Adiós, Leo, dijo suavemente. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos seguros y firmes sobre el camino de grava. No miró hacia atrás. Leo Vance se quedó junto a la fuente. El sonido del agua salpicando era un aplauso burlón. Estaba solo, despojado de su poder, su orgullo y sus ilusiones. El ajuste de cuentas había llegado y se había ido, y lo había dejado en las ruinas de una vida que solo había pretendido construir. El encuentro en el parque fue una demolición. Derribó las últimas estructuras que quedaban de la negación de Leo, dejándolo de pie en un campo vacío de sus propios fracasos. Las palabras de Nena, particularmente la acusación de que había construido su obra maestra en terreno corrupto, lo atormentaban. Era un resumen perfecto y condenatorio de toda su vida. Regresó a su oficina, pero no fue a su gran suite de la esquina. En cambio, fue a la sala de dibujo, un lugar en el que no había pasado mucho tiempo en años. El aire olía a papel y grafito. Pasó la mano por el borde de una mesa de dibujo, una reliquia en una era de diseño digital. Aquí era donde todo había comenzado, con un lápiz y un sueño. Un sueño que en algún momento se había agriado por la ambición y el ego. Abrió los esquemas de la Torre Sterling en un monitor grande. Durante horas solo los miró. Vio las líneas elegantes, el uso innovador de materiales, la pura y audaz escala de la misma. Pero por primera vez lo vio a través de los ojos de Nena. Vio la vanidad, vio la falta de alma. No era un edificio para la gente. Era un monumento a sí mismo, financiado por un hombre que probablemente era un criminal. Una profunda sensación de asco lo invadió. Este era su legado. Una torre reluciente construida sobre cimientos podridos. Su asistente lo llamó por el intercomunicador. Señor Vance, Robert Prescott está en la línea 1. Finalmente devuelve la llamada. Por un momento, el viejo Leo resurgió. El instinto de salvar, de negociar, de ganar. Podía arrastrarse. Podía hacer promesas. Probablemente aún podría salvar el proyecto, salvar su reputación. Pero, ¿qué estaría salvando? Cogió el teléfono. Leo al habla. Vance, la voz de Prescott era cortante. He investigado un poco. Esto del proyecto Verity es real, es un problema. Retiro mi financiación. El trato está muerto. Prescott intentaba presentarlo como su decisión, una jugada de poder hasta el final. El viejo Leo habría discutido, amenazado, luchado.
El nuevo Leo, el que estaba de pie entre los escombros de su propia creación, sintió una extraña e inesperada sensación de alivio. Entiendo, Robert, dijo Leo, su voz tranquila y clara. De hecho, estaba a punto de llamarte. Vance Architecture se retira del proyecto de la Torre Sterling con efecto inmediato. No asociaremos nuestro nombre con él ni contigo. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Qué estás? No puedes hacer eso. Estarás arruinado. Quizás, dijo Leo, pero algunos cimientos vale la pena reconstruirlos desde cero. Adiós, Robert. Colgó el teléfono. Se sintió ligero. El terror seguía ahí. Así, la incertidumbre del futuro era un vasto océano oscuro, pero por primera vez en años se sintió limpio. Fue su primera decisión no basada en la percepción, el ego o el miedo, sino en un destello de su integridad largamente olvidada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Nana estaba en una bulliciosa sala de prensa mientras la primera edición de la nueva revista en línea del proyecto Verity se publicaba. Su artículo principal no era sobre Robert Prescott. Esa investigación aún tardaría semanas en estar lista. Era un explosivo y meticulosamente investigado reportaje sobre prácticas de préstamos predatorios en barrios de bajos ingresos. Una historia que uno de sus jóvenes reporteros había perseguido durante 6 meses. Su teléfono comenzó a sonar, luego los teléfonos de su equipo. Las alertas de noticias comenzaron a aparecer. La historia era una bomba. Era periodismo real teniendo un impacto real. Mirando los rostros emocionados y orgullosos de su equipo, Nena sintió un calor extenderse por su pecho que ninguna gala o aclamación pública podría igualar. Esto era real. Esto importaba. Elias Thorne apareció en la puerta de su oficina, una rara y genuina sonrisa en su rostro. «Felicidades, nena», dijo. «Has construido algo notable». «Hemos construido algo notable», lo corrigió ella, devolviéndole la sonrisa. Su mirada se desvió hacia la ventana. Pensó en Leo no con ira o piedad, sino con un desapego final y tranquilo. Su historia había terminado. Era un capítulo en un libro que ahora había cerrado. Ella era la autora de uno nuevo, y las páginas apenas comenzaban a llenarse. 6 meses después, el nombre de Leo Vance ya no dominaba los titulares. Vance Architecture había sufrido una dolorosa pero necesaria reducción de tamaño. La reluciente sede, un símbolo de su arrogancia, había sido vendida. Ahora operaba desde un pequeño y modesto estudio en el mismo distrito de almacenes que el proyecto Verity, un hecho que no pasó desapercibido para él. La mayoría de sus clientes de alto poder lo habían abandonado, viendo su retirada de la Torre Sterling como un acto de suicidio profesional. Tenían razón, en cierto modo. La carrera de Leo Vance, el arquitecto famoso, había terminado. Pero la carrera de Leo Vance, el arquitecto, apenas comenzaba. Estaba encorvado sobre una mesa de dibujo, una de verdad, dibujando con carboncillo sobre papel grueso. Estaba diseñando un centro de artes comunitarias para un barrio desatendido. El presupuesto era mínimo. El reconocimiento sería inexistente, pero el proyecto se sentía más real y más importante que cualquier rascacielos que hubiera concebido. Estaba construyendo para la gente de nuevo, no para su propio ego. Estaba más delgado, con líneas de agotamiento y humildad grabadas alrededor de sus ojos. Trabajaba hasta tarde, no por ambición maníaca, sino por una pasión tranquila que había redescubierto. Estaba solo, pero no se sentía solo. El silencio en su pequeño estudio era un silencio creativo, pacífico. Una tarde, mientras tomaba un descanso en una pequeña cafetería, vio un periódico. En la portada había una foto de Nenina Reyes. Estaba en las escaleras del ayuntamiento, rodeada de reporteros, acabando de aceptar un prestigioso premio por el reportaje de su equipo sobre Robert Prescott, cuyo imperio se había desmoronado bajo el peso de su investigación. Leo miró la foto. Vio a la mujer en la que se había convertido, serena, poderosa y profundamente respetada. Una punzada de algo lo atravesó, pero se sorprendió al descubrir que no eran celos ni arrepentimiento. Era un distante y silencioso sentimiento de orgullo. Un orgullo completamente desvinculado de sí mismo.
Era un reconocimiento de su fuerza, su resiliencia, su victoria. No solo había sobrevivido al fuego en el que la había dejado, sino que había emergido de él y había aprendido a dominar las llamas. Compró el periódico, lo dobló y lo llevó de vuelta a su estudio. No lo escondió. Lo fijó con un alfiler en un tablero de corcho en la pared, entre los bocetos para el centro de arte. Era un recordatorio del costo de la cobardía, pero también un recordatorio de la increíble capacidad humana para reconstruir. Había demolido su propia vida hasta los cimientos. El viejo plano era ceniza. Ahora, día a día, línea de lápiz a línea de lápiz, estaba dibujando uno nuevo. No sería tan grandioso como el anterior. No tocaría el cielo, pero sabía con una certeza que se asentaba en lo más profundo de su alma, que esta vez los cimientos serían lo suficientemente fuertes como para durar. El viaje desde el resplandor del foco hasta la tranquila verdad del propio carácter es a menudo la historia más dramática de todas. La caída en desgracia de Leo no fue solo una pérdida de estatus, sino la dolorosa y necesaria demolición de una vida construida sobre la ilusión. El ascenso de Nená no fue un acto de venganza, sino una poderosa recuperación del yo que casi había perdido. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata del mundo que conquistas, sino del que construyes dentro de ti mismo después de que todo ha sido derribado. Se trata de descubrir que las estructuras más impresionantes no están hechas de acero y cristal, sino de resiliencia, integridad y el coraje de dibujar un nuevo plano incluso desde las cenizas. Si su historia de traición, poder y redención final los conmovió, no olviden darle al botón de me gusta. Compartan este video con alguien que aprecie una historia con profundidad y suscríbanse para más análisis emocionales sobre las complejidades del corazón humano.